Reciban un cordial saludo de bienvenida de parte del equipo Amachaque Escuela Jurídica. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en la cuarta sesión del curso de especialización en acompañamiento y seguimiento socioeducativo de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. En esta oportunidad contamos con la presencia de la segunda mesa de diálogo a cargo de los profesores, la doctora Tatiana Dip y el doctor Luciano Noli, a quienes agradecemos su predisposición para participar en este evento académico. Para dar inicio a la conferencia, se les solicita por favor mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de evitar interferencias. Pueden dejar sus preguntas en cualquier momento de la ponencia para poder realizar un conversatorio y hacer más dinámica la ponencia. Antes de comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestros ponentes. En el caso de la doctora Tatiana Dip, ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2004, miembro honorario del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Salta desde mayo de 2019, miembro del Comité Evaluador de la Revista Jurídica República y Derecho, Universidad Nacional de Cuyo, docente de la Diplomatura Integral de la Justicia Penal Juvenil, Universidad de San Isidro, Argentina, año 2020. Por otro lado, tenemos al doctor Luciano Noli, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, docente adjunto de Derechos Humanos en la Universidad de Avellaneda, especialista en Derecho Penal y Criminología. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Comenzará la doctora Tatiana Dip y se irán pasando, van a comenzar a conversar sobre ciertos puntos del tema a tratar, y para poder hacer más dinámica el conversatorio, podrán dejar sus preguntas o levantar la mano para poder participar. Sin más preámbulos, se dará paso a ambos panelistas, quienes en esta oportunidad disertarán el tema medidas asegurativas del proceso, alojamiento preventivo, la privación de la libertad como última ratio. Muchas gracias. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como bien me presentó la señorita, mi nombre es Tatiana Dip. Actualmente me desempeño como jueza penal juvenil en la provincia de Salta, al norte de Argentina, y les agradezco la invitación a este conversatorio, que seguramente vamos a poder sacar cosas muy interesantes en conjunto con el doctor Noli, un gran colega y amigo mío. Me parece importante arrancar para darle un marco normativo, sobre todo internacional, y que podamos abordar la temática penal juvenil con una perspectiva de una revisión convencionalista. Me parece importante que el control de convencionalidad, sobre todo en temas de niñez y adolescencia, tengan gran relevancia, sobre todo de la función que me toca, y poder plasmar en las resoluciones este amplio corpus juris internacional acerca de la niñez y la adolescencia. Como todos saben, existe la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La convención ha sido ratificada por Argentina en el año 89, con lo cual, luego de la reforma constitucional del año 1994, toma raigambre constitucional, que quiere decir está en la cúspide de la pirámide de las leyes, ¿sí?, en nuestro país, con lo cual requiere de una gran importancia y de una gran interpretación. Para hacer un análisis breve de lo que es la legislación internacional acerca de niñez y adolescencia, y sobre todo de jóvenes privados de la libertad, es importante remarcar las reglas de Beijing, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación General número 10 del Comité del Derecho del Niño, y en lo que se refiere a normas nacionales en Argentina, la Ley 26061, que habla de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Eso es para darles una mirada general y integral acerca de en qué nos basamos nosotros para trabajar e interpretar estos institutos que vamos a desarrollar. Doctor Noli, ¿estamos? Sí. No, una sola cosa que yo quería agregar a Tatiana para darle un poco del marco de la importancia
que tiene esto que acaba de mencionar anteriormente Tatiana, es que en mi criterio no es que solamente los pactos estos incorporados a nuestra Constitución de Derechos Humanos están en la cúspide, sino que inclusive desde mi punto de vista están por encima. A ver, voy a generar un poco de conflicto y de polémica, pero creo que también están buenos los conversatorios para, yo digo, de patear el panal y empezar a generar ideas, ¿no? A ver, voy a contar un poquito esta historia. Cuando empecé a estudiar los derechos internacionales, uno de los profesores, cuando empezó a explicar esto, al principio no compartía la idea, pero habiendo avanzado un poco más en el estudio, tengo que decir que estoy convencido de esto, de lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, los tratados internacionales no es que están solamente en nuestra cúspide, sino que hasta están por encima de nuestra cúspide. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agotamos nuestro ordenamiento, nuestro sistema judicial, es decir, voy a hablar de uno acá en provincia de Buenos Aires, va a la Suprema Corte, una vez que Suprema Corte te dice que no, presentás un recurso extraordinario de ley y te vas a la Corte Suprema, es decir, nuestro máximo tribunal, que está dentro de nuestra Constitución, ese máximo tribunal. Pero si nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución, nos vamos ante un pacto, a un tribunal internacional, es decir, que los tratados ya no están en la cima de nuestra cúspide escalonada, como bien se menciona, sino que están por encima de la Constitución, ya que hay un tribunal internacional que en caso de que dicte una sentencia, nuestro máximo tribunal va a someterse a esa resolución. Es decir, que en mi opinión y desde el plano práctico, los tratados internacionales hoy en día son supranacionales. Es decir, que lo que me interesa remarcar de esto que venía hablando Tatiana es de la importancia que tienen estos tratados en nuestro ordenamiento jurídico. No es que hablamos de la convención, por así decirlo solo. Estamos hablando de algo que está no solamente en un plano de igualdad con la Constitución Nacional, sino que cuando vamos ante un tribunal internacional está por encima de este tribunal internacional. Eso es lo que me parece que todos los que estamos en esta temática de justicia juvenil tenemos que entender bien para saber cuáles son nuestras herramientas para luchar y desde dónde es que nos vamos a parar. Eso solo, Tati, para nada, dale. Bien. Te sigo escuchando, Tati. No, muy interesante, y coincido realmente con tu planteo y sobre todo teniendo en cuenta al momento de tomar decisiones, cuál es el control que ejercemos los jueces acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño y todo el corpus juris internacional, supranacional, como lo manifestaste, para que no seamos estados infractores, porque si no cumplimos con la ley y no cumplimos con la letra de la Convención, pasamos a ser estados infractores, que es lo que todos tratamos de evitar y todos tratamos de ajustarnos a esa normativa para poder cumplirla y sobre todo que se efectivice de manera correcta en cada una de nuestras jurisdicciones o en nuestras unidades judiciales, ¿sí? Cuando hablamos de la privación de la libertad de un joven, bueno, en Argentina se ha abierto un gran debate acerca de la edad, de la imputabilidad de un delito de un joven, de un adolescente. Si bien han quedado solamente redactados en buenas intenciones, no se ha logrado del Congreso de la Nación aprobar una nueva y actual ley de justicia penal juvenil, ya que la misma es una ley retrógrada, antigua, dictada en la época, reitero, de la dictadura, que no se ajusta a estos nuevos parámetros internacionales, estos nuevos axiomas, nuestras nuevas prácticas, con lo cual a la hora de decidir y de resolver, cada uno en su función que le corresponda, muchas veces hemos tenido que usar la creatividad, con lo cual ponderar a los tratados internacionales y a todo el cuerpo jurídico internacional nos ha llevado a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Sin desconocer que es una ley que aún sigue vigente hasta la actualidad de nuestro país. Particularmente en Salta,
en mi provincia ha entrado a regir una nueva ley penal juvenil, la ley 8097, con lo cual ha venido a marcar las bases también de estos principios y esta mirada con perspectiva de infancia y adolescencia que hace falta en todo proceso en que está involucrado un joven o un niño, ¿sí? Entonces, a partir de esas bases se nos van planteando el desarrollo de diferentes institutos y formas de actuar en el momento de tomar decisiones. Todos sabemos que, y lo dice la Convención y toda la normativa internacional, que la prisión en los jóvenes es, siempre que hablamos de jóvenes, son, como lo manifiesta la Convención en su artículo 1, toda persona menor de 18 años, ¿sí? Es de última ratio, es decir, es la excepción a la regla. Privar a un joven de la libertad tiene que estar debidamente fundamentado y con no solo fundamentados, sino que en la práctica y en lo fáctico tienen que servir a los fines de llevar a cabo una investigación, evitar que se entorpezca o puede haber un peligro eminente en la fuga del mismo. En base a eso, tenemos que hablar de algunas medidas que podemos llegar a tomar para asegurar ese proceso y que la detención no sea la única y exclusiva medida para que un joven se ajuste a derecho y pueda llegar a descubrir su estado procesal en la causa. Cuando hablamos de medidas asegurativas del proceso, tenemos un abanico de medidas que podemos ordenar desde mi rol de jueza, como así también medidas que pueden solicitar la fiscal, incluso la participación muy activa que tiene la defensa, al ser una defensa especializada en adolescentes, lo cual esa visión y esa perspectiva la tienen muy clara en cada uno de sus petitorios, escritos y presentaciones en los tribunales. Luciano, ¿vamos bien? ¿Querés agregar algo más en relación a algunas medidas que puedan llegar a tener en cuenta la defensa al momento de que se tenga que decidir? Gracias, Tatiana. Me gusta cómo me vas pasando la palabra. No, primero algo que quiero decir es, por favor, no duden en mandarle las preguntas a Leslie y vamos tratando de irlas contestando tal vez durante la charla, porque eso va a ser a la dinámica, no olvidando nunca que esto es un conversatorio, es decir, vamos a tratar de sacarle un poco todo el formalismo que habitualmente estamos acostumbrados en las exposiciones, y la idea es hacer un ida y vuelta, como estamos tratando de hacerlo con Tatiana, también con todos los oyentes. Fui anotando algunos ítems que nos comentaba la doctora, y, por ejemplo, la doctora nos comentaba que ningún Estado firmante de un tratado internacional quiere ser un Estado infractor, ¿no? Para eso es que tenemos el control de constitucionalidad, ¿bien? O de convencionalidad en este caso, porque lo que vamos a estar reclamando o exigiendo es el cumplimiento de la Convención del Niño. Y lo que quiero contar, que por acá esto es muy importante, y acá es donde yo entiendo que la especialización de todos los actores que cumplen algún tipo de rol o función dentro de la justicia penal juvenil es trascendental. En primer punto, entiendo que el rol del juez, siendo que es quien tiene a su cargo el control de constitucionalidad o de convencionalidad en este caso, es fundamental. En Argentina tenemos un sistema difuso. Esto quiere decir que todos los jueces pueden velar por la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Y acá es cuando Tatiana habla de tenemos que decidir y resolver con creatividad. Y este es el punto que yo más resalto de los jueces, quienes ante esta situación de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es que utilizando la Convención tenemos la posibilidad de tomar una medida especial para cada uno de los menores infractores. Porque no es igual, a ver, yo muchas veces creo que justamente en menores
necesitamos una especialidad, no solamente en la temática, sino también ante el caso, ¿bien? Porque nosotros tenemos que tomar conocimiento qué es la situación o qué fue el factor que llevó a este menor a delinquir. Porque si nosotros trabajamos en forma específica y bien centrada sobre ese caso, lo que estamos evitando también es después que este menor vuelva a caer y lo encontremos en la justicia penal de adultos. Entonces, cuando Tatiana habla de la creatividad, acá es donde yo entiendo que es función del defensor, del fiscal y del juez, de poner todo el aparato judicial a los fines de encontrar la solución que más le sirva al menor, y que más sirva al menor es a los fines de resociabilizar y de poder encauzar esta vida del joven. Porque privarlo de la libertad, ¿bien? Sin un fundamento objetivo, digo, ¿cuál es el fin de una medida privativa de libertad? Digo, ¿no es mucho más útil tratar de estudiar específicamente cada una de las situaciones y cada uno de los casos y ver cuál es la resolución más idónea para ese chico? Por ejemplo, hoy me tocó presenciar una audiencia en la cual el menor, quien había cometido un hecho que era un criminis causa, es decir, presencié una audiencia de los delitos más graves que nosotros tenemos en el código, y lo cierto es que él, no lo estoy justificando, pero lo cierto es que él ya hablaba de una situación de que se había ido de su casa desde hacía tiempo, que estaba viviendo con una familia que lo adoptó, que estuvo mucho tiempo viviendo en la calle, que empezó a tener malas juntas y que tenía un problema de adicción. Digo, a todas estas situaciones es que ya se nos van prendiendo distintas señales de alerta, y entiendo que la situación, cuando uno la abarca, cuando uno ingresa en esa situación, hay que tomar bien en consideración qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para la reinserción de ese menor. Entonces, acá es donde el juez, el fiscal y el defensor, utilizando la convención, es que tienen que decidir para resolver con creatividad. Y acá es donde yo resalto la función del juez, quien, utilizando en forma idónea la convención del niño y siendo creativo, es que puede tomar medidas que sean verdaderamente en beneficio del niño, niña o adolescente. Eso solo quería agregar, doctora Dip. Gracias, Luciano. Y sobre todo entender que en un proceso penal juvenil no es lo mismo que un adulto. Y eso hace el principio de especialidad, ya consagrado por toda la normativa internacional. Entonces tenemos que darle valor al principio de la especialidad, porque también somos un estado infractor si no lo llevamos a cabo. Y en un proceso donde hay involucrado un joven, donde sobre todo en una causa penal, todos sabemos que el derecho penal es el derecho más duro que recae sobre una persona, el proceso no está solamente con la intervención de la decisión de un juez, la investigación de un fiscal o el pedido de la defensa. El proceso penal juvenil están involucrados muchos actores o operadores del derecho. Todos somos operadores del derecho, desde el juez, los secretarios, el defensor, el fiscal, los aparatos multi e interdisciplinarios que intervienen a los efectos de tomar buenas decisiones. No nos olvidemos que es un juez para conocer y para resolver acerca de la vida de un joven que recién empieza a vivir, es necesario tomar un contexto de su vida, el contexto social, su situación evaluada por un psicólogo, por intervención de sociólogos, médicos, y todos los agentes y operadores que sean necesarios a los efectos de tomar las mejores decisiones, con la intervención de la escuela. Por eso yo siempre repito que la necesidad de involucrar a la comunidad en sí en la vida del joven, quienes son los que en este momento, y sobre todo ante esta situación, más nos necesitan. Entonces, esa mirada multidisciplinaria nos hace entender y poder resolver de manera más objetiva acerca no solo de la pena,
en cuanto en relación al hecho delictivo, sino también tener consideración que el fin último del derecho penal juvenil es la sociabilización del joven, la reinserción escolar, y que aporte, tenga el mejor aporte desde su madurez hacia la comunidad. Entonces, en base a... Sí, Lucho, te escucho. Dale. Vamos, a ver, les quiero contar que con Tatiana ya nos conocemos muchísimo, así que van a empezar a escuchar Tati y Lucho, porque así es como habitualmente nos tratamos. Obvio. Me encanta escuchar de un juez, bien, esta situación de sociabilización y reinserción. Díganme un argumento a favor de una pena privativa de libertad. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué tiene que ver la pena privativa de la libertad con la sociabilización y la reinserción? Digo, no tiene nada que ver. Digo, la verdad es que en algún punto es como usar una espada para hacer una operación súper finita. Digo, a ver, es una locura querer encontrar que el chico vuelva a sociabilizarse y se reinserte en la sociedad cuando lo que estamos haciendo es, lo estamos excluyendo, lo estamos encerrando y le estamos cortando todo tipo de relación y de roce o contacto con el mundo exterior. Es decir, ya a mí, yo soy defensor, perdón, pero bueno, por este tema del conversatorio es que no hice una presentación, pero mi nombre es Luciano Noli, yo soy defensor oficial y coordinador general de la Defensa Pública de Avellaneda y Lanús. Para ubicarlos un poco, Lanús y Avellaneda son dos municipios muy grandes del conurbano bonaerense, y aquellos que les gusta un poco de fútbol es donde están Independiente, Racing y Lanús, para tratar de ubicarlos. Nuestra zona, yo de Tatiana estoy algo así como 1.500 kilómetros, es decir, que estamos distantes en mucha distancia, y la zona que me toca a mí específicamente es el conurbano, que es una zona hay mucho barrio marginal. Y acá es donde entiendo que la reinserción, el volver a insertar al chico con la educación, es fundamental. Porque al momento en que nosotros lo privamos de la libertad y evitamos que este chico se eduque, ¿bien? Cuando sale del establecimiento, lo cierto es que una persona que ya tiene un antecedente en la espalda y encima no fue capacitado durante todo ese tiempo en absolutamente nada, y lo único que hizo es, se lo alejó de la escuela, de su familia, etc., se le pone muy difícil para conseguir un trabajo. Entonces, digo, tratemos de pensar de hacer una intervención sobre el niño, niña y adolescente a los fines de volver a insertarlo, no de alejarlo aún más de la sociedad. Porque ¿cómo hace ese joven que estuvo privado de su libertad, quien viene ya apuntado con el dedo de la sociedad tiene un antecedente penal? Digo, ¿cómo hace para volver a conseguir un trabajo? Porque el problema que sucede es que después ese joven no consigue un trabajo calificado, es decir, que pasa a ganarse su vida mediante changas, mediante trabajos informales, y lo cierto es que nunca logramos hacer una reinserción en la sociedad, que es lo que tenemos que buscar en esta situación. Entonces, toda aquella situación que nosotros podamos tomar para que el chico vuelva a estar a gusto y ser parte de la sociedad, además cuando uno se siente parte de la sociedad, se motiva a cumplir con la norma, porque si no sos parte, estás del otro lado. Es decir, si estás del otro lado, ¿por qué me voy a motivar yo de esas reglas si yo no estoy en tu sociedad? Entonces, es fundamental, creo yo, en la justicia penal juvenil, la interdisciplina. La interdisciplina, como bien lo mencionaba Tatiana, es fundamental. Si nosotros tenemos un colegio, hacer participar al colegio, hacer participar a sus maestras, a sus compañeros, toda esta situación de empezar a generar un cordón de contención es muy importante para que esta persona después se motive a seguir estando dentro de esta sociedad y empezar a tener un sentido de pertenencia. Porque si no tiene un sentido de pertenencia, va a seguir manteniéndose en la ilegalidad y en la marginalidad.
Entonces, entiendo que, como bien Tati comentaba, creo que fundamental la multidisciplina, la necesidad de la participación de la comunidad y la necesidad de la participación de la escuela a los fines de hacer una sociabilización y una reinserción. Eso, con una medida privativa de libertad, son las antítesis. Es decir, es como hablar del agua y de la electricidad. No los juntas, no los podés juntar. Entonces, me parece, yo hoy hablando un poquito antes con Tati, yo ya, un segundo Tati, que te quiero decir esto solo. Hablando con Tati, yo le decía, Tati, yo voy a hablar y voy a ser muy crítico del sistema penal juvenil, de la pena privativa de libertad, que es un poco lo que estoy diciendo. Sí, Tati, dale. No, eso que tenemos que revisar y trabajar, sobre todo quienes operamos en este sistema, y que somos muy críticos del sistema, y que intentamos cambiar el sistema, con toda esta creatividad con la que hablabas, en generar medidas para asegurar el proceso y que no lleve exclusivamente a la privación de la libertad. Entonces, ver no solo quienes tomamos la decisión, sino todos los que operamos en el proceso del joven, solicitar, manifestar, requerir, proponer medidas que aseguren el proceso y su investigación y que no nos lleve a la privación de la libertad, ¿sí? Creo que esas medidas tienen que ver mucho con lo que hoy hablamos y que anteriormente se llamaba medidas tutelares, las medidas socioeducativas. Entonces, tener esta mirada de una mirada socioeducativa del joven, eso nos va a permitir trabajar en red de forma coordinada, con todo, incluso hasta con todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, sus órganos de aplicación en relación a niñez y adolescencia, el Legislativo a los efectos de que toda ley es perfectible, perfeccionar las leyes, sumar leyes y que hagan efectivo el cumplimiento, para lo cual también tenemos que ser sinceros, necesitamos debatir presupuestos que sean realmente como corresponde a la infancia, porque nosotros podemos tener ideas increíbles y poder proponer medidas socioeducativas que realmente favorezcan a la vida del joven, pero si nosotros no contamos con un presupuesto donde la niñez, la adolescencia esté en primer plano, imposible poder llevar a cabo todas estas ideas y todas estas ganas de que el sistema funcione como quisiéramos, Lucho, porque esto es así. Entonces, en la agenda pública debe estar la infancia como primera cuestión. En el momento de debatir los presupuestos que se tienen que debatir, tomar estos temas como primordiales para poder así articular con todos los poderes del Estado y que una vez por todas la infancia, la adolescencia se reivindique y que podamos aportar a una mejor generación de niños y jóvenes. Sí, sí, Lucho. Dale, Tati. A ver, esto que vos hablás de presupuesto, ¿bien? Vamos a hablar un minuto de presupuesto y de plata. Y también lo que quiero decir es que esto que nosotros estamos hablando es hasta más económico. ¿Qué quiero decir con que es hasta más económico? Porque vos, si hoy tomás una medida que es idónea, que sirve para reinsertar a este chico, que sirve para resociabilizar, lo que estás haciendo también, estás evitando que esa persona después caiga nuevamente en el sistema de adultos. Es decir, que si vos haces bien el trabajo cuando es joven, te evitas los gastos que vas a tener cuando es mayor. Yo hice una encuesta sobre las personas privadas de su libertad en la alcaldía de Avellaneda, que eran 124 entrevistas. De esas 124 entrevistas, el 58%, es decir, 60, ya habían pasado por el sistema penal juvenil. Con lo cual, digo, muchachos, toda esa plata que gastamos en esos 60 chicos la gastamos mal. Lo que estoy tratando de decir es, hasta sería más económico tomar medidas acertadas cuando son menores y evitar la rejudicialización, la vuelta a intervención, porque el sistema vuelve a intervenir cuando son mayores. Entonces, es como la universidad. Terminás en un juzgado de garantías de adulto y has pasado por un sistema penal juvenil. ¿Y qué se hizo
donde los asesores de menores, los defensores, los jueces de menores, o sea, nuestra intervención se ve frustrada cuando vemos que un joven pasó por el sistema penal juvenil y termina condenado de adulto en una cárcel por muchísimos años. Entonces, es ahí donde nuestra frustración se ve claramente. Es decir, bueno, ¿qué hicimos como sistema, como operadores? ¿Dónde estuvimos? ¿Por qué no pudimos intervenir? La verdad es que tratamos de hacerlo, todos ponemos realmente, en el momento en que decidimos trabajar con jóvenes y niños, necesitamos de una sensibilidad especial para poder llevar a cabo este trabajo, pero muchas veces la cuestión presupuestaria, económica, no está a la altura de las circunstancias y no nos permite ir mucho más allá para poder salvarles la vida a los jóvenes y que no terminen en un juzgado de garantías, luego condenados y con una ejecución de pena en una cárcel de adultos. Me parece que es ahí donde todos tenemos que prender las alertas, y en cuanto el joven ingresa a un sistema penal, tener en cuenta con qué herramientas contamos para poder contenerlo, no solo en cuanto a lo socioeducativo, sino en cuanto al procedimiento en sí mismo, también con la presencia del abogado defensor y con todas las garantías constitucionales que el joven se merece. Bien, Tati, Sí, ahí es donde yo me meto y vuelvo un poquito a lo que vos mencionaste anteriormente, de que los jueces tienen que tener creatividad, ¿bien? Porque verdaderamente hay que estudiar los casos en forma individuales y la resolución que uno tiene que tomar es para cada caso específico. Esto sería como en algún punto ser médico, entrar a un hospital y darle a todos aspirina. Se va a decir, no, flaco, a ver, sí, puede ser que 5 necesita aspirina, pero en los otros 95 te equivocaste. Entonces, estoy convencido, ¿bien?, de que primero los actores del Poder Judicial hay que trabajar en forma individual cada uno de los casos. No es la misma situación para todos, sino que tenemos que trabajar eso. Estoy convencido en que es necesario el abordaje interdisciplinario y también tienen que intervenir todos los poderes, porque tu trabajo cuando el adolescente tiene tal vez un primer contacto con el derecho penal, muchas veces tal vez con la ayuda de un municipio, con la ayuda de un centro de rehabilitación, con distintas ayudas que están en los otros poderes, es que esta persona sale adelante. Y la verdad es que nosotros lo que necesitamos es que todos salgan adelante. Nosotros tenemos que trabajar y bregar por esa situación. Y la verdad es que está buenísimo cuando Tati, que es una jueza, que es del interior del país, está ya mostrando los dientes y diciendo, loco, nosotros tenemos que ir por acá, nosotros tenemos que ir por la especialidad y por el trabajo interdisciplinario. Muchos piensan que lo que es el derecho penal juvenil es una ramita del derecho penal, se lo desprecia o se lo menosprecia al derecho penal juvenil. Y yo les digo, muchachos, le estamos equivocando, porque la verdad es que la formación la encontramos ahí, y es justamente en esa etapa de prevención donde nosotros más tenemos que intervenir. Actualmente estoy justamente siendo docente en un curso de estudios avanzados que es de Tierra de Hombres y de la Universidad de Ginebra, y es solamente sobre justicia juvenil. Digo, el curso de especializaciones de justicia juvenil no es de ninguna otra cosa. Entonces, digo, mucha gente piensa en lo penal y mayores. Y yo digo, a ver, mirá que justicia penal de adultos, primero es, a ver, o llegás ahí por un fracaso de la justicia penal juvenil. Nosotros donde tenemos que sembrar y donde tenemos que trabajar fuerte, en mi opinión, es en la justicia penal juvenil. Y lo que necesitamos también es gente, y Tati, esto no te lo digo para quedar bien con vos, es gente como Tatiana, que hable de creatividad, que hable de la convencionalidad, que hable de los tratados internacionales. Basta de el ordenamiento que ya creo que ha demostrado ser abstracto. Ya, digo, cuando vos vas cuando me toca ir a los penales de adultos y encuentro, te pregunto, ¿qué tal? Digo, ¿esta es tu primer causa? ¿De menor o de mayor? Me preguntan. Digo, ¿cómo de menor o de mayor? Me dice, sí, yo ya de menor ya caí.
Y vos decís, si ya caíste y ya el Estado intervino, ¿por qué no intervino bien? ¿Por qué no podemos hacer una intervención especializada? Entonces, voy a 1000 y creo y comparto lo que dice Tati, interdisciplina, especialización, creatividad. Me parece que esas son las bases que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar para poder evitar la reincidencia, y nosotros lo que tenemos que hacer es una reinserción, no una reincidencia. Un poquito es esto, y perdón, y después lo hablaremos seguramente en la resolución alternativa de conflictos. Y Tati, algo que yo quiero, tal vez avísame vos, si esto de, ¿dónde lo vi? La de asegurar el proceso. ¿Puedo avanzar un Las poquito? medidas. Bien, cuando hablamos de las medidas asegurar el asegurativas, proceso, sí. ¿bien? ¿Qué es asegurar el proceso? A ver, la más fácil que tiene el fiscal es, le pido la detención para asegurar el proceso. Ah, sos un fenómeno. Digo, a ver, ¿qué? ¿No se te cayó otra idea? ¿Bien? ¿Cómo? A ver, te lo dejo preso para asegurar el proceso. ¿Qué? ¿Un chico de 16, 17 años, porque esté en la calle, va a poner en riesgo el que se pueda desarrollar un proceso? Digo, no, digo, a ver, por lo menos justificámelo un poquito. E inclusive, ¿querés hablar de plata? Yo te digo que es más barato que vos le pongas una tubillera, una pulsera electrónica a un menor y le des un arresto domiciliario, que lo dejes privado de la libertad en cualquier centro para menores. Entonces, ahí es donde volvemos con lo que dijo Tati de la creatividad. Porque de golpe te puede pasar que vos decís, bueno, ok, listo, este chico no puede volver al barrio porque en el barrio tiene malas juntas, que esto, que el otro. Bien, listo. Esa opción no me gusta. Ok, no me gusta. Pero tengo una abuela que vive en otro barrio, que la abuela se compromete, que la abuela tiene un teléfono celular, porque además otra. Esto me pasa con una chica, Melanie, no voy a decir el apellido, pero con una chica Melanie. A Melanie la llamamos por teléfono a ver si está o no está dentro de la casa. Y vos decís, ¿qué? ¿Con una llamada de teléfono te asegurás el proceso? Sí. Yo con una llamada de teléfono, que llamo a veces yo, llama a veces la secretaria del juzgado, digo, hay 1000 formas de asegurar el proceso. El asegurar el proceso, dejando al pibe preso, digo, a ver, justificámelo un poquito más. Digo, ¿qué riesgo hay que un nene, yo hablo de un nene, que de un adolescente con 17 años ande por la calle? Trata de encontrar una solución. Y acá es donde entramos con todo lo que nos hablan, los derechos internacionales, la convencionalidad y fundamentalmente la creatividad. Entonces, si vos te decís, viene una abuela y te dice, sí, yo me voy a hacer cargo de David, que lo vi que se acaba de sumar David Perelmuter, defensor, y que le mando un saludo muy grande. ¿Está Davis? Creo que está, por lo menos en algún momento vi que se había enganchado. Digo, cuando vos viene la abuela y te dice, sí, yo me hago cargo que los voy a cuidar, porque también tengo que contar que he recibido llamados de abuela diciéndome, che, mirá que David volvió a la joda y no me está dando bola. Y ahí es donde uno interviene y le pega un tirón de oreja a decirle, flaco, mirá que esto no es joda. Mirá que si vos no te motivás a cumplir con la norma, lo más probable es que quedes preso y que no podamos hacer nada por vos. Digo, tenemos que darle la Ahí hay algo que oportunidad yo a te la quiero gente. decir porque es Dale. muy importante esta intervención y es un abordaje, porque cuando uno aborda de esa manera, investiga, se involucra en cada caso en particular, vemos las opciones en donde el joven va a poder cumplir con estas garantías en el proceso, no nos olvidamos de la víctima, por supuesto que la víctima siempre tiene que estar presente, la participación de la víctima, la reparación a la víctima y sobre todo que se sienta parte de este proceso. Entonces, son muchas las partes involucradas. Ahora bien, el joven que viene cayendo sistemáticamente en el sistema penal juvenil, que a la segunda vez la mamá ya no lo quiere ir a buscar, porque no quiere saber nada, porque le robó todo lo que tenía dentro de la casa para el consumo de sustancias, porque en el barrio no están las mejores juntas para que el chico vuelva, y la madre te dice que no lo va a buscar, la llamas a la abuela y te dice que ya no puede, que ya no lo puede contener, llamas a toda la red que pueda contener ese joven y no encuentras respuesta alguna.
tenés que involucrarlo en un sistema de protección del Estado, donde es doblemente víctima, ya pasa a ser víctima de otro sistema ahora, que es el sistema de protección de derechos, que interviene el órgano administrativo de la provincia. Entonces vos a ese chico lo pones a disposición de ese sistema que tampoco lo quieren, porque te llaman de la secretaría, de la niña, para decirte, no, no tenemos lugar, no tenemos... Entonces no lo quiere nadie. No lo quiere la familia, no lo quiere la escuela, no lo quiere los órganos que tienen que intervenir, no los quiere nadie. Entonces, realmente tenemos que plantearnos desde ese lugar qué es lo que estamos logrando en cumplir el objetivo que nos manda y nos establece nuestra convención, de poder sumar a ese joven a la sociedad y no expulsarlo de la manera que lo estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de estas medidas asegurativas del proceso, es buscar la forma y la manera, no solo de contener a ese joven, sino también con un involucramiento de la vida familiar, sea interna o externa. Pero es un trabajo que no se trata solamente de confirmar una resolución o pedir un informe ambiental, es un trabajo que se hace en equipo. Y cuando hablas de la interdisciplina, la multidisciplina, yo también hablo de lo que es la transdisciplina, porque hoy por hoy ya tenemos que hablar de algo transversal, que nos trasciende a todos, ¿sí? Juntar y ver miradas desde otros ángulos de la disciplina nos lleva a los jueces a tomar mejores decisiones. Es impensado imaginar tomar una decisión en la soledad de un despacho, sin contar con la intervención de todos estos factores, agentes y operadores que nos hagan ampliar nuestra mente, nos hagan tener otra mirada acerca de cuál es la mejor decisión para poder resolver una causa. No sé si estás de acuerdo. Sí, Tati, sí. Por eso están buenos los conversatorios y meterle un poco de esta informalidad de hacer un ida y vuelta. Primer punto, cuando vos mencionás no lo quiere nadie. Es verdad, muchas veces te pasa de que no conseguís un domicilio ni siquiera para pedir un arresto domiciliario a la persona. ¿Bien? Me pasa puntualmente, tengo una chica actualmente detenida por comercialización de estupefacientes y no le consigo domicilio, no le consigo domicilio. ¿Por qué? Porque esta chica ya le robó todo a la madre para consumir, para venderlo y consumir sustancia. Entonces, esta situación de que no lo quiere nadie, también hace de que esta persona se sienta excluida del grupo, y lo cierto es que ya no tiene nada que perder. Y cuando no tenés nada que perder, es esto de que dicen que estás jugado por la vida. Entonces, necesitamos que se vuelvan a unir, ¿bien? Y acá es donde comparto al 100% lo que volvemos, necesitamos que se reinserte en la sociedad, porque esa persona no la podés tener aislada y separada de la sociedad. ¿Estamos? Entonces, quizás no sea hay... hasta insertar, no porque quizás nunca estuvo insertada como debería en la sociedad. Por eso empezar a hablar de inserción, no tanto de reinserción, porque muchas veces no estuvieron. Y uno se reinserta cuando estuvo y salió y volvió. Estos chicos muchas veces ni siquiera estuvieron dentro de un sistema de contención, porque tampoco la sociedad está preparada para esto. O sea, no estamos preparados para esto como sociedad tampoco. Y vamos evolucionando en los ámbitos escolares, vamos evolucionando en montones de otras instituciones que garantizan los derechos de los niños, pero muchas no están preparadas, y sobre todo una sociedad y una comunidad donde lo ven a ese joven como una amenaza a la propiedad, a la integridad, a sus hijos. Entonces, ante esa situación, por supuesto que va a ser el no permitir involucrarse ni cooperar para que estos chicos tengan que estar en el lugar donde nunca se tendrían que haber ido o siempre tendrían que haber estado. Tati, perdón. Leslie, querías hacer una pregunta. Te vi que levantaste la mano. No sé, no vi nada. Había justo alzado la mano Leslie. Sí, disculpe.
Sí, en Cintia María Alfonsín puso muchas veces, lamentablemente más que de reinserción, tenemos que hablar de inserción, cuando se trabaja con jóvenes que sistemáticamente fueron excluidos y vieron cercenados sus derechos. Ejemplo, jóvenes en situación de calle. Es así, tal cual lo que venían planteando. Me parece que tenemos que hablar de inserción. Los jóvenes en situación de calle no han tenido la posibilidad de estar insertos en una vida familiar, en una vida comunitaria, en una vida escolarizada, ni con todos los sistemas de salud como corresponde, y todo el abordaje de su vida en la infancia y en la adolescencia. Entonces, niños de la calle es un tema que ahí no hay reinserción, ahí es la inserción de ellos en nuestra vida comunitaria. Bien, hablando de inserción, y esto para robustecer un poco la idea de ustedes, muchas veces te pasa, hola, ¿cómo te llamas? No sé, por ejemplo, Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Tu DNI? No, no tengo. ¿Cómo no tenés DNI? No, no tengo DNI. Bien. Mirá, bueno, estás detenido por tal cosa, léelo y fírmame. No, no sé leer. Es decir, una persona que no sabe leer, que no tiene DNI, ¿de qué reinserción estamos hablando? Si esa persona ni siquiera estuvo en el sistema, insertó en el sistema de educación. Entonces, digo, a ver, hagamos algo por insertar. Obviamente que si a ese chico no lo sumás a tu equipo, ¿bien? Va a estar del otro lado y tratemos de ser todos parte de una comunidad donde podamos interactuar y llevarnos todos bien. Nosotros tenemos a ese chico que darle las herramientas para que se pueda incorporar a esta sociedad. No puede ser que no sepa leer, que tenga 16, 17 años y no sepa leer. No puede ser que el Estado ni siquiera le haya dado la oportunidad de educación o siquiera de un documento. Entonces, comparto esta pregunta que había hecho la oyente respecto de, ¿estamos hablando de reinserción o tal vez de una primera inserción? Que verdaderamente lo creo. Y algo que habló Tatiana y que a mí me encanta es esto de los equipos transdisciplinarios. ¿Bien? Es fundamental armar equipos amplios de trabajo y especializados. Basta de, necesitamos una especialización en la justicia juvenil. Estoy convencido de esa especialización y de ese trabajo en equipo. Ahora, ¿cuál es la contra? Sí, déjeme terminar la contra, que para mí no es una contra. ¿Es más tiempo? Sí, es más tiempo. ¿Es más plata? Puede ser que ahora sea más plata. Ahora, si vos haces una intervención que es acorde a la necesidad y que evita una reinserción, señores, ahorraste tiempo, ahorraste plata e hiciste justicia. Entonces, empecemos porque hoy todo es cuestión de economía. ¿Bien? ¿Quieren hablar de economía? Bueno, hagamos una buena intervención, hagamos que ese chico se inserte, tomemos medidas que sean acordes, usemos la creatividad, usemos los tratados internacionales, pero no es solamente una lucha que está desde el Poder Judicial, es una lucha que hay que darla desde el Poder Judicial, desde el Legislativo y desde el Ejecutivo. Es decir, acá tenemos que ponernos todos los poderes la misma camiseta y decir, vamos para adelante. Y un poco estas charlas también son esto, ¿no? De tratar de ir para adelante, y creo que también es un poco, y acá algunos me van a putear, pero creo que también es un poco de la gente joven. Digo, todos los que empezamos a estudiar la reforma constitucional y todos los que entramos en Argentina en una reforma constitucional muy grande en el año 94, todos los que somos abogados después del 94, ya empezamos a tomar conciencia e importancia de cuál es la jerarquía de estas convenciones y de estos instrumentos internacionales. Entonces, creo que es fundamental tomar conciencia de la importancia y de la especialización y la interdisciplina. Entonces, ahí es donde yo más ingreso e hincho. Perdón, Tati. No sé. No, perfecto, me encanta. Y creo que para que no solo la intervención en el proceso penal juvenil
lleve de forma exitosa, porque también tenemos que empezar a pensar en desjudicializar causas. Estamos judicializando vida de jóvenes que no deberían estar en un expediente judicial, sino en otro ámbito que debe depender del Poder Ejecutivo, donde la contención y las políticas públicas están a cargo del Poder Ejecutivo y son quienes ellos deben dar la herramienta para que ese chico no llegue a la justicia. Entonces, empezar a tener la idea de desjudicializar, porque no nos olvidemos que el derecho penal es el derecho penal más duro. Y un niño, un joven que ingrese a este sistema penal, es muy difícil después volver hacia atrás. Entonces, es desjudicializar, tomar medidas de protección y sobre todo capitalizar las políticas públicas en torno a la infancia, me parece como un factor fundamental para poder seguir avanzando, sobre todo en el proceso y en la creatividad, quienes operamos dentro de un proceso judicial, le imponemos o la proponemos para que no se violen los derechos fundamentales de los niños. En ese punto me quiero detener a pensar y no sé cuánto tiempo tenemos todavía como para, si alguien nos puede decir. Tati, perdón, yo lo que te invito es que yo también tengo como un puntito que quiero desarrollar. Digo, sí. Hablemos tal vez de este punto que nos interesa a cada uno y después nos abrimos Nos a abocamos preguntas. a preguntas. Dale. Esto, me parece que dejar esta consigna y que quienes nos escuchen y quienes se conmuevan con algunas cuestiones acerca de lo que venimos hablando, este necesario cambio de visiones que tenemos que tener para empezar otra etapa en la evolución acerca del abordaje del joven. Me parece fundamental considerar la necesidad de promover cambios respecto a ciertas visiones que la sociedad tiene hacia este sistema penal juvenil y modificar todas esas miradas en torno a la niñez y a la adolescencia. Los niños y adolescentes requieren líderes con autoridad, ¿sí? Que los orienten y los guíen y los apoyen, y sobre todo que los escuchen, porque eso demuestra que es posible proyectarse algo mejor. Cuando ellos tienen un líder, alguien que los oriente y los guíe, se pueden proyectar a un futuro mejor, a pesar de tener obstáculos, por supuesto. También sugiero para este cambio necesario de visiones que los estados demuestren que es factible estas propuestas, ¿sí? Y que, por lo tanto, es preciso incrementar y mejorar cualitativamente los niveles de inversión destinados a la niñez y a la adolescencia, exigiendo, ese es un deber de todos, exigir que se eleve a la infancia a nivel prioritario en la agenda pública. Y por sobre todas las cosas, dar cumplimiento a la Convención y a toda la normativa internacional y supranacional que resguarda y promueve y protege los derechos de nuestros niños y nuestros adolescentes. Tati, me encanta cómo uno levanta la bandera de exigir y de reconocer los derechos reconocidos en todas las normativas internacionales, que creo que eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia, ¿no? De dónde es que están ubicados dentro de nuestra pirámide jurídica estos derechos y al ver que están en la cima, tomar dimensión de la importancia que tienen y el exigir el cumplimiento y el ponernos todos de acuerdo, muchachos, sí se puede hacer un cambio que sea integrador e interdisciplinario, ¿bien? Porque aquella persona que está excluida del sistema no sirve, tenemos que estar todos juntos y comparto mucho esto de la proyección, es decir, esta necesidad de tener una proyección futura positiva, porque si no, la doctora Pascual hablaba de una capacitación que habían hecho con chicos privados de su libertad o que habían tenido algún inconveniente en todo lo que eran herramientas informáticas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Digo, basta de lo privo de la libertad y le enseño a hacer barquitos con palitos de helado. Digo,
tratemos de utilizar bien nuestros recursos, de obviamente de que la pena privativa de libertad sea la última ratio, pero tenemos que utilizar la creatividad y todo lo que nos establecen los tratados internacionales. Algo que yo quiero hablar un poquitito es de esta situación de COVID y de los medios telemáticos, del WhatsApp y todo esto. Creo que también es una muy buena oportunidad que tenemos los actores del Poder Judicial para poder relacionarnos con mayor facilidad. Digo, a ver, por ejemplo, mi situación particular es, mi WhatsApp lo tienen todos, lo tiene desde mi defendido a los familiares. Entonces, cuando uno tiene un diálogo con su asistido, por un lado, y también tenés un diálogo con los familiares por el otro, esto hace que sea más fácil a los fines cuando uno tiene que ir a enfrentar un problema, ¿no? Cuando vos tenés diálogo y tenés fluidez de comunicación entre todos los actores, hace que sea más fácil comunicarnos entre todos y poder llegar a determinados lugares. Ahora, algo que yo hincho mucho es, señores, nosotros nos tenemos que comunicar. Y para comunicarnos con el asistido y con los familiares, es que tenemos que tratar de hablar todos el mismo lenguaje y no sirve que nos pongamos en roles de docentes universitarios y hablemos de el control de convencionalidad de la última ratio. Señores, hay que comunicarse bien con nuestros asistidos y bien con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque de esa forma nos vamos a poder entender todos, vamos a poder saber cuáles son las reglas de nuestro juego y saber cuáles son los recursos que tenemos. Porque la verdad es que muchas veces de las entrevistas que uno tiene con los familiares es que aparecen las soluciones. ¿Bien? Porque cuando vos hablas con él o con la familia, es que vas viendo cuál es la situación, vas encontrando cuál es tu problema, y a partir de esa escucha activa, es decir, yo cuando hablo con ellos hago escuchas activas, trato de ver qué es lo que piensan, qué recursos hay, hacia dónde va, qué le gusta. Digo, todas esas escuchas activas es un poquito más de tiempo, pero también lo que uno está tratando de hacer es saber bien cómo abordar ese problema, porque la temática necesita un abordaje especial, único, y que tienen que actuar las otras disciplinas. Tiene que actuar el municipio, tiene que trabajar la escuela, tienen que trabajar los líderes comunitarios, tiene que trabajar la familia. Entonces, muy importante el que nosotros, si bien estamos aislados muchos en estos momentos, a través de los medios informáticos, nosotros podemos seguir teniendo un contacto estrecho y de cercanía y de empatía, porque además cuando te conocen, empiezan a tener confianza en vos y empiezan a creerte y además empiezan a proyectar la salida a este conflicto y la reinserción. Entonces, utilicemos los medios informáticos que tenemos ahora para tratar de llevar toda esta cuestión adelante. Eso era un poquito lo que yo quería decir, y me parece, Tati, que estaría bueno tal vez, Leslie, no sé si tenés alguna pregunta, nosotros vamos contestando sobre eso. No, al parecer la posición ha sido clara y en caso algún participante desea realizar una pregunta, puede dejarla en la caja de comentarios. Mientras tanto, los invitamos a los profesores a que nos brinden unas palabras finales, en todo caso, para ir culminando con la sesión de hoy. Bueno. Doctor Adib, ¿desea usted empezar primero o quiere que empiece yo? Como quieras, doctor. Te la hago fácil. Hablo vos. Dale, bueno. Empiezo yo. No, a ver. La verdad es que están buenos estos conversatorios. Creo que también cuando hablamos con Tati respecto a esta situación, a los dos nos gustó, y por eso también un poco de la dinámica informal. Yo, desde lo personal, estoy convencido de que es necesaria la especialización en justicia juvenil. Ya, si bien mi posgrado lo hice en Derecho Penal, y el Derecho Penal, cuando hablan de Derecho Penal, siempre es de adultos, nunca es de menores, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que estoy cada vez más convencido de que nosotros necesitamos una justicia juvenil especializada. Los defensores, los fiscales y los jueces. Por otro lado, el otro día lo escuché a Fernando Reina y a David Perelmuter, y
Y cuando está especializado un fiscal, cuando está especializado un defensor y cuando está especializado un juez, la verdad es que está bueno y es fácil trabajar con gente que tiene puesto los mismos lentes y que ven el derecho de una misma forma. Entonces, agradezco esta invitación que nos hicieron al conversatorio. Esperamos, creo que tratamos de ser lo más claros posibles, y yo por lo que siempre pregono es, tratemos de reinserción. Para mí es fundamental la reinserción. No creo más en las penas privativas de libertad. No creo en esto de que la última ratio, digo, yo casi, a ver, no es que soy un abolicionista, pero no sirve de nada dejar a un pibe en una cárcel depósito durante el tiempo que sea, que cuando lo sacás en las mismas condiciones. Digo, hoy en día por lo menos nuestro servicio penitenciario no es de reinserción, sino que yo diría que es de depósito. Y la verdad es que eso no me parece positivo. Nada, agradecerle muchísimo a... Esperen que lo tengo anotado. Agradecerle muchísimo a Nicole Torres Flores, agradecerle también a Anthony Romero y a Machac por la invitación. Y nada, yo estoy por lo menos a disposición. Doctora Dip. Gracias, doctor. Bueno, primero, para continuar con los agradecimientos, a Jack, a Nicole, a todos los que realmente han estado a disposición para que podamos llevar a cabo este conversatorio, que me encantó. Gracias a vos, Luciano. Y me parece que, como para cerrar, y también decirles que voy a dejar a disposición mi mail por algunas preguntas, y por ahí sea interesante intercambiar algún tipo de legislación o algunos modelos de intervenciones y resoluciones la puedan tener a mano. Yo no tengo ningún problema, así que voy a dejar mi mail a Nicole seguramente para que se los transmita. Y decirle que un poco la síntesis de esta charla tan breve, que podríamos con Lucho estar horas y horas hablando porque somos unos apasionados, pero para decirles que necesitamos que la administración pública en su conjunto, involucrado todos los poderes del Estado, promuevan y respeten los derechos de los niños y adolescentes, y estén a la altura y basada en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Necesitamos crear planes estratégicos desde todos los niveles del Estado para poder llevar adelante la misión que tiene el derecho penal juvenil, que es insertar a esos jóvenes en una vida comunitaria con valores y con relaciones más sanas, ¿sí? Considero también necesaria diseñar políticas públicas para implementar nuevas medidas socioeducativas, con las medidas con las que trabajamos y ordenamos los jueces y con las que todo el aparato judicial debe contar. Necesitamos lograr sensibilizar a la sociedad y fomentar su participación en la vida comunitaria de los jóvenes, y deberemos dar, sobre todo en cuanto a lo procesal, dar un efectivo cumplimiento a los plazos en el proceso penal juvenil, ¿sí? No es lo mismo que adultos. La cuestión procesal en el derecho penal juvenil es la vida de un niño. No es lo mismo de ser de una persona adulta y habiendo cumplido la mayoría de edad. Es crucial también, me parece, mantener un enfoque basado en derechos humanos, que debe incluir el reconocimiento y el respeto a la dignidad, como un enfoque también debemos darle de género e interculturalidad. Me parece importante trabajar con la cuestión de género, lo intercultural, nos atraviesa a todos en todos los niveles del Estado y poderes, y en todos los fueros en los que podamos estar participando. La cuestión de género es fundamental, y trabajarla y hablarla, y sobre todo que se capaciten a todos los operadores en esta cuestión, me parece fundamental. Y lo intercultural, sobre todo teniendo en cuenta que en la provincia de Salta contamos con etnias de comunidades indígenas, también entender el porqué y cómo funciona un sistema cultural que nos abarque a todos y a todas. Y por supuesto que no se trata de aumentar y crear centros de alojamiento
privativo de la libertad de jóvenes. Creo que esa no es una solución, creo que a los que hay se los debe mejorar ediliciamente y contar con todos los recursos necesarios, financieros y humanos, para intentar que el joven no ingrese al sistema penal juvenil, y menos aún que termine privado de su libertad, como bien lo dijo el doctor Nioli, siendo esta de última ratio. Eso es todo, y le agradezco muchísimo a la participación, y espero que esta hora que estuvimos hablando pueda sumar en algunos conocimientos, o por lo menos que pueda generar algunas preguntas, porque cuando uno da una charla o escucha una charla de algo que le interesa, vienen más preguntas que respuestas, y eso es cuando la cosa funciona mejor. Gracias. Perdón, Tati, perdón, Leslie, Sí. sí, una sola cosa que por suerte Tati lo pudo traer a la charla, y es que honestamente hoy todo lo que es intercultural y de género, entiendo que también es trascendental. Entonces, digo, hoy ya hablamos un montón, pero de la misma forma que creo que merecen espacios de discusión, y hay que abarcar esos temas que hacen al género y a lo intercultural, porque verdaderamente me parece que es donde tenemos que hacer planteos, y se merecen esos espacios. A modo de chivito, de información, es que este curso que yo mencioné de la Universidad de Ginebra, que es se llama CAS, nosotros decimos, es un curso avanzado de estudios en justicia penal juvenil. La verdad es que entre los temas que nosotros damos es el género, lo intercultural, los tratados internacionales. Entonces, la verdad es que yo creo firmemente, desde una convicción interna, que las cuestiones van por ese lado. ¿Hay que desarrollar mucho camino? Sí, hay que desarrollar mucho camino, pero me parece que por lo menos estamos dando bien los primeros pasos. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Alex Gamboa, por ejemplo, pregunta, desde la perspectiva de la víctima, ¿cómo enfocar la justicia restaurativa para que no sea apreciada como impunidad? Bueno, el rol de la víctima es fundamental, ¿sí? Sobre todo en los procesos nuevos, en un proceso acusatorio, donde la participación y evitar la revictimización es uno de los objetivos primordiales quienes llevamos a cabo los procesos, y donde hay una víctima y es necesaria darle una respuesta como sociedad, ¿sí? Me imagino que el doctor Reinas, en su exposición de fiscal, habló de cuál es el rol y la participación de las víctimas en los procesos penales y juveniles, y qué es lo que hace el fiscal, y cuáles son las medidas alternativas de las resoluciones de conflictos en un proceso penal juvenil, o los criterios de oportunidad, para que también la víctima vea resarcido el daño. Yo sé que Lucho viene trabajando en muchos círculos restaurativos, y donde la participación de la víctima es fundamental. No sé si querés contar alguna experiencia, Lucho, de lo que están haciendo. Miren, la verdad es que cuando uno lleva adelante un círculo restaurativo, justamente es esto, nos sentamos todos en un círculo, ¿sí? Donde se utiliza muchas veces un espejo o un objeto para que la persona que va llevando, que tiene la palabra, es el que va llevando el objeto, es decir, habla el que tiene el espejo, supongamos que este es el teléfono celular, sea el objeto, van hablando e interactúan todos. Esta situación que muchas veces, o que en una primera opinión suena raro, ¿qué? ¿Vas a sentar al ofensor y a la víctima? Digo, ¿eso es imposible? No, es verdaderamente posible. Da la posibilidad de, muchas veces, la víctima tiene un montón de dudas, de inquietudes, de situaciones, de por qué me tocó a mí, qué pasó, y que cuando conoce la situación de qué es lo que llevó al chico a cometer ese ilícito, la verdad es que le genera un confort, hay un proceso de sanación de la víctima que es verdaderamente muy interesante. No solo desde la víctima, sino también del ofensor que participa ahí y que toma conciencia también de todo el daño que le generó a la víctima. Entonces, digo, esto es lo que muchas veces se dice un win-win. Digo, ganan los dos lados, gana la víctima y gana el ofensor. Son círculos que verdaderamente son muy interesantes,
son más realizables de lo que uno imagina, y a mí me encanta esta situación de muchas veces cómo es que sale la víctima sintiéndose parte de esta historia, comprometiéndose muchas veces también con quien fue su ofensor, pudiendo sacarse dudas, planteos que se suceden, y respecto del ofensor, es también haciéndose cargo de lo que pasó, tomando dimensión del daño creado, y esta responsabilidad que toma el ofensor, en mi opinión, hace también en lo que hace el trabajo de la reincidencia, porque esta situación hace que él se plantee mucho estas cuestiones. Pero la víctima, cuando conoce el trasfondo de toda la vida, del currículum de vida, la hoja de vida de su ofensor, es que en algún punto entiende dónde es que se van poniendo, y por eso es que es fundamental la reinserción y la educación de todos nosotros. A modo chiquito de ejemplo, eso sería un poco la respuesta para Sí, Alex, tener un enfoque restaurativo, ¿no? Trabajar con un enfoque restaurativo es necesario en estas cuestiones. Me parece fundamental, quienes estamos en el sistema, poder trabajar con este enfoque restaurativo. No sé si pudimos contestarle la pregunta. ¿Vamos a otra? Sí. Berito Loja dice, gracias por el aporte, excelente. En el aspecto de la interdisciplinariedad, considero que entre todas las instituciones que se encuentran involucrados con adolescentes existe una separación, pero las personas que nos encontramos dentro del sistema de justicia juvenil, para presionar a estas instituciones para que también puedan intervenir, y de poco a poco la ciudadanía también podrá ir comprendiendo e interviniendo. Sí, me parece que es una apreciación. No, Lucho, dale. No, a ver, creo que lo que está queriendo decir Vero, y desde cómo es que yo lo entiendo, es la necesaria participación de todos dentro del conflicto. ¿Bien? Ya no es solamente una situación de que el conflicto lo resuelve el Poder Judicial, porque además eso es una falacia. Es mentira que mediante una sentencia uno resuelve el conflicto. No está resuelto el conflicto. Entonces, cuando nosotros hacemos que participen todos los actores, vamos a dar una mejor calidad de resolución, y esta situación de interdisciplinariedad era un poco lo que veníamos hablando al origen de la charla, que voy a ser sincero, cuando Tati empezaba a hablar de todo esto, la verdad es que Tati, yo aplaudía internamente todas tus ideas, porque yo no sabía, no es que la preparamos esta charla y que dijimos, bueno, vos hablás de tal cosa y yo de tal otra. No, digo, nos sentamos los dos y empezamos a hablar, que por suerte compartimos un criterio, ¿no? Entonces, esto que menciona Vero, creo que es la especialización de todos los actores que van a sentarse en esta mesa, y de todo este equipo interdisciplinario que va a trabajar y que va a abordar el conflicto del niño, niña o adolescente. Sí, sigamos con la otra pregunta, si quieren. Más que nada, me parece que ella hizo una apreciación acerca de lo que venimos hablando, y qué bueno que esa apreciación la pueda transmitir, y muchas gracias, Berito. Carla Inés Alvarado Abad pregunta si esta figura de adultos puede tener un enfoque restaurativo y multidisciplinario. Si esta figura de adulto, no entendí muy bien la pregunta, me imagino si el sistema de adulto. Sí. Claro, a ver, imagino que la pregunta viene por el lado de si esta situación que nosotros venimos planteando en menores, si se puede dar en adultos. Y la respuesta es que sí, ahí Carla hablaba de proceso abreviado. Después, si quieren, Leslie, un día armemos algo de proceso abreviado, que es algo que a mí me encanta y que lo... Podríamos hablar acerca de cuáles son las medidas alternativas de resoluciones de conflicto, y, digamos, con qué herramientas cuenta cada jurisdicción como para resolver los conflictos. Y creo que, si bien el juicio abreviado no es una resolución efectiva porque el conflicto existió, es permitida por los adultos, y considero que también los jóvenes
tienen el derecho a poder, por supuesto, con su defensor y la fiscal, llegar a un acuerdo de un juicio abreviado, ¿no? Esa es mi opinión. Bien. Perdón, Tati. Y yo ya después tengo que retirarme 15:30 yo de hora a Buenos Aires. ¿Qué hora es? Sí, yo en 5 minutos después me tengo que ir, pero ahí estaba respecto de cuál era mi opinión respecto de la aplicación del Instituto de Juicio Abreviado, me parece que sí, algo así vi por ahí abajo. Yo lo que tengo que decir es que lo cierto es que es un recurso que actualmente se resuelve casi el 80% de las causas, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero sí creo que uno se tiene que especializar respecto en la aplicación del mismo, porque hoy en día el sistema está tan congestionado que de golpe tener esa herramienta a mí me gusta porque muchas veces es un medio idóneo para encontrar una solución. Además, cuando uno hace los acuerdos de juicio abreviado y utiliza esta creatividad que habló Tati al principio, llega a soluciones que son verdaderamente positivas. Entonces, lo que creo que uno tiene que hacer es saber cuáles son las herramientas que tiene para utilizar y sobre esas herramientas meterle un poco la creatividad para llegar a un buen resultado. La verdad es que nada, sería muy largo empezar a hablar de todo sí, más esto. que nada la respuesta en eso también están en las reglas de Beijing, con lo cual le dejo a quienes se interesen acerca de cómo es en relación a los jóvenes privados de la libertad, las alternativas que hay, con qué medidas podemos contar. En las reglas de Beijing se pueden encontrar muchas ideas, medidas y creaciones que nos pueden abrir un poco la cabeza, con lo cual les dejo la lectura esa para que por ahí algunas preguntas sean respondidas a través de esa lectura. Y fallos como Mendoza, fallos como Maldonado y un montón de otros fallos más que pueden ampliar conocimientos, ¿no? Les agradecemos a los doctores nuevamente por acompañarnos el día de hoy y por haber dilucidado los cuestionamientos de nuestros participantes. Gracias a cada uno por sus palabras. Esperamos que puedan acompañarnos en una próxima ocasión. Y de igual manera, le agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado en esta sesión. En estos momentos les invitamos a todos que enciendan sus cámaras a fin de poder tomar una foto en forma de recordatorio de la sesión de hoy. Ah, yo me voy a peinar entonces. Asimismo, les invitamos a todos a la sesión de hoy a las 6 p.m. de nuestro curso de Derecho Civil y el sábado 26 a nuestro full day sobre Derecho Procesal Penal. Por favor, enciendan sus cámaras para poder tomar la foto respectiva. Ya la foto ha sido tomada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a ambos ponentes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, Tati. Besos. Chao, chao. Chao.